Y ahora tenemos a Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Después de una pausa con él, vamos con él para hablar de esta iniciativa de Aprender Parejo. Ya la presentaron, ¿verdad? Ayer, si no me recuerdo. A ver, nomás tienes tu audio. Ayer la presentaron. ¿Cómo les fue? No, no, no te escucho todavía. Tampoco. Vamos a una pausa y vemos qué pasa con el audio de Ahí Marco. ya creo que ya. Ahí está, ya está, ya está. Una ¿Qué tal, disculpa. qué tal les fue? Nos fue muy bien, Eduardo. La verdad, fue una convocatoria amplia para pues presentar las propuestas en materia educativa para el próximo gobierno federal y de los estados, Gane quien sabiendo, gane. gane quien gane, entendiendo que hay una serie de problemas sustantivos que tiene el sistema educativo y que, entre otras cosas, va a tener el reto, precisamente ligando a lo que decía tu analista hace un momento, de dónde sacar el dinero, porque la educación va a competir presupuestalmente con una serie de requerimientos que tiene el país. Por un lado, deudas que se tienen que pagar, rubros como la salud que también traen problemas serios, promesas de los candidatos de mantener y aumentar las pensiones. Y para poder cumplir con todo ello, eventualmente pues, tendremos que estar pensando en una reforma fiscal porque el dinero no va a alcanzar si queremos realmente invertir en educación y atender los dos problemas fundamentales. Un problema de desigualdad de acceso a la educación y un problema generalizado de aprendizajes que no están alcanzando la gran mayoría de nuestros estudiantes, tanto en las escuelas públicas como privadas en el sistema educativo nacional. Vamos a una pausa y nos explicas cómo se gestó esta iniciativa, qué tan extensa es, dónde se puede consultar y qué se va a hacer para hacerla llegar a las manos de las aspirantes o de Maines, pero Maines sí es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que él ya no está pensando en la presidencia de México, porque él va avanzando terriblemente y entonces él ya está calificando para ser candidato a la presidencia, pero de Estados Unidos. Yo no sé si le interesa este informe, pero bueno, al menos a las dos candidatas sí, y hay que ponérselo en las manos antes, porque si ganan, puta, no, bueno, ¿quién las va a aguantar, no? Entonces, mejor entregárselas antes para que sepan de que la existencia de ese documento y lo turnen a sus especialistas en la materia educativa. Estábamos comentando con Marco que empezamos en la mañana hablando de tacos. No, que no sé a quién se le ocurrió, supongo que a mí de baboso, empecé a hablar de temas de tacos al cuarto para las 6 de la mañana y no, tengo un hoyo aquí en la barriga que dice, salte y come algo de los ricos, ¿no? ¿Tú conoces la taquería de Califa? Sí, Califa de claro. León, ¿sí? ¿No has tenido contacto con la pingüica? Está Ah, más, no. no, Ese ya no. más adelante, cruzando circuito interior, un par de calles a la derecha, en la acera derecha está la pingüica, que tiene más de 50 años y son mejor que los de calidad, aunque Ah, son de mira. otra, son de otra naturaleza. Es que ve que tú también te gusta el taco, ¿eh? Me gustan los tacos, en efecto. Sí. ¿El mesón taurino lo has ido a probar? Sí, En por supuesto. Azcapotzalco. Por supuesto, el mesón Bien. taurino sí, sí lo conozco. ¿A poco no el mesón taurino son mejores que los de Califa? Por supuesto que sí. Sí, sí, sí me La gustan. verdad. Pero bueno, vamos a ver. Entonces dices, a aprender parejo. ¿A quién se le ocurre esta iniciativa? Mira, es un esfuerzo conjunto de la Escuela de Gobierno a través de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y México Evalúa. Y hemos estado trabajando en esta serie de propuestas el último año y medio, aprovechando ¿Año y medio pues de trabajo? año y medio de trabajo, pues aprovechando diversas investigaciones que hemos hecho en materia educativa, trabajo que se ha estado realizando en algunas entidades federativas a las que pues, tocamos la puerta y han abierto para tratar de contribuir a atender varios de los problemas en materia educativa que se están enfrentando. Convencido, sobre todo, decía que hay dos problemáticas centrales. La primera tiene que ver con una desigualdad en las oportunidades de acceder a la educación. Hoy, para quien nos está viendo, de 100 niñas y niños, por ejemplo,
que entran a la primaria, lamentablemente solo 28 terminan sus estudios universitarios. Y a eso se agrega un problema muy amplio que hay de aprendizajes que el sistema educativo no está logrando desarrollar en la mayor parte de los estudiantes mexicanos. Lo hemos platicado, Eduardo, en otras ocasiones. Si tú tienes, por ejemplo, que 64% de los estudiantes en nuestro país no comprenden lo que leen, que 70% de ellos no alcanzan el mínimo de aprendizajes matemáticos para la resolución de problemas, pues sí traemos una situación preocupante porque no le estamos brindando las herramientas que van a necesitar los chicos para transformar sus vidas e integrarse eventualmente al mundo laboral. En este escenario, nosotros organizamos esta investigación en 4 ejes. Uno, justo en la parte de trayectorias educativas y aprendizajes, cómo lograr, por un lado, retomar las evaluaciones educativas que se hacen para poder precisamente guiar los esfuerzos de la autoridad en esta materia. ¿A qué me refiero? Por un lado, se puede utilizar las evaluaciones para ver a los planteles que tienen mayores atrasos en sus aprendizajes, cómo le estamos haciendo para tener recursos adicionales, capacitar mejor a los docentes, el intercambio de prácticas pedagógicas. Entre maestros pueden aprender de uno al otro, pero Claro, justo necesitamos tener elementos que den cuenta de cómo están las diferencias entre alcances de los estudiantes para ayudar mutuamente a que todos vayan aprendiendo de mejor manera. O, por ejemplo, el lograr que el sistema educativo se tome en serio la capacitación de los docentes. Ayer el presidente, por ejemplo, anuncia con bombo y platillo un aumento del 10%, pero el diablo está en los detalles. Nosotros nos pusimos a analizar las cifras de cómo ha venido el aumento salarial de los maestros en los últimos años a lo largo del sexenio, y las noticias no son buenas, porque cuando uno ve los aumentos y le descuenta la inflación, pues ya resulta que el aumento real que han tenido los maestros es apenas del 0.3%, ni siquiera 1%, 0.3% en la administración. en esta administración. Uy, Y a eso le sumas que la lana que se da para la capacitación de los maestros se ha reducido en 83%, de forma tal que tú solo tienes 195 pesos por profesora, por profesor, pues así está muy difícil que le des mejores condiciones a la docente, al docente, para cambiar lo que está ocurriendo en términos de los aprendizajes de sus estudiantes. El otro tema tiene que ver con la infraestructura, y aquí es donde empieza uno a sumar, digamos, las condiciones adversas a favor del aprendizaje. Documentamos, no fue fácil porque ni los gobiernos estatales ni el gobierno federal les gusta la transparencia, pero en un esfuerzo de más de 400 peticiones de acceso a la información y estar peleándose, 400. sí, 400 y peleándose con la autoridad para que no se hiciera guaje y demás, pudimos documentar que en los últimos 12 años el país ha gastado 450,000 millones de pesos ¿En en qué? infraestructura educativa. Uno pensaría, bueno, ¿es mucho? Pues no, porque si tenemos más de 220,000 escuelas y han sido 12 años, pues uno empieza a ver por qué hay 40% de las escuelas públicas primarias y secundarias que carecen, por ejemplo, o de electricidad o de agua potable, o que no tienen baños adecuados, no tienen lavabos. Incluso en el tema del siglo XXI, que es la computadora y el Internet para Bueno. poder potenciar el aprendizaje, Uf, 65% de las escuelas públicas del país no tienen este tipo de herramientas. Entonces, así es muy difícil poder empezar a generar las habilidades del siglo XXI. Documentamos cómo hay una brecha entre lo que los chicos están aprendiendo y lo que el mundo laboral requiere. Simplemente
hicimos dos datos que me parece que le pueden servir a tu auditorio para ver el tamaño del reto. Hicimos una encuesta entre los empleadores, entre la gente de recursos humanos de las principales empresas del país. 54% de ellos nos dicen que las vacantes que tienen disponibles no las están pudiendo llenar porque los que están solicitando no traen los conocimientos y habilidades que se requieren. Pero peor aún, le preguntamos a los chavos del CONALEP, de esta institución de educación media superior técnica, Sí. ¿ustedes consideran que lo que están aprendiendo les va a servir para seguir estudiando o irse al mundo laboral? 30% dijo que sí, solo 30%. Entonces, pues está muy difícil porque los propios jóvenes están conscientes de que traen un problema en su formación, incluso en la parte del inglés. 60% nos dice, híjole, pues la verdad no tengo conocimientos del inglés. Y este conocimiento hoy es una necesidad en el siglo XXI. Claro, por Y, supuesto. y entonces vemos el problema de, lamentablemente, para atender los desafíos educativos, generalmente todo pensamos que puede ser desde la Secretaría de Educación Pública, sin entender que el centralismo tampoco le ha hecho bien al sistema educativo, pero menos le ha hecho bien, y lo platicamos en otra ocasión, si tú ves que 52% de los papás y mamás que tienen a sus hijos en escuelas primarias y secundarias públicas te dicen, oigan, sí hubo afectaciones en los aprendizajes de mis hijos por la pandemia. 45% te dice, no, las escuelas no están haciendo nada para poder corregir este problema. Y luego le preguntas, oiga, ¿usted está satisfecho con la educación que está recibiendo sus hijos? Y 70% está satisfecho, a pesar de todo lo que se está documentando. Pues entonces es muy difícil, Eduardo, crear las condiciones de presión suficientes sobre los gobiernos de los estados y de la federación para Sí. poder empezar a implementar políticas que no sean ocurrencias, que no sean populismos electoreros, sino que utilicen la evidencia para poder diseñar mejores alternativas en materia educativa y empezar a revertir varios de los desafíos que acabo de enumerar. Oye, Marco, ¿dónde pueden consultar el público? El público puede consultar en aprenderparejo.mx y los invito a revisar el material. Hay documentos un poco más extensos, pero hay un documento que sintetiza los principales hallazgos y sobre todo el poder unir fuerzas para ir presionando a tener mejores servicios educativos. Si no entendemos que esto es una labor de colaboración, de trabajo en equipo, de acercarse con la autoridad y convencerla, pues tanto trayendo propuestas serias para ayudarles y también ejerciendo presión, decir, por favor, ya estuvo suave de hacerse guaje o de la retórica que habla de la importancia de la educación, pero a la hora de los hechos no invierte para poder realmente dar buenos servicios educativos a la mayoría de las niñas, niños y jóvenes en el país. Marco, insistiremos en el tema. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a seguir este asunto. Hacemos la invitación al público que revise el documento en aprenderparejo.mx, ¿no? Exactamente. Aprenderparejo.mx. Y estamos en contacto. Te busco antes de las elecciones. Volvemos a platicar aquí en este espacio, si nos lo permites. Muchísimas gracias como siempre. Que Al tenga muy contrario. buen día. Gracias, Marco. Gracias.